Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial y grande. Reciban un caluroso saludo de nuestros pastores, Carlos Quintana y su esposa, Débora Quintana, nuestra pastora. ¿Verdad? Es un placer y un privilegio, ¿verdad? De parte de Dios nosotros poder estar en esta noche en este estudio, que es el estudio número 10 de El Expositor. Y vamos a estar, ¿verdad? Hablando de otro tipo de Cristo, del tipo de Cristo. Hoy la lección se encuentra, como le dije anteriormente, es la lección número 10 en El Expositor. Pero para aquellos que no tienen El Expositor, pueden buscar Hebreos 9, 1 en adelante hasta el 12. Hebreos 9, 1 hasta el número 12. Pero, ¿verdad? Yo voy a estar tocando Éxodo 25, 27, tal vez 20, 38. Yo le voy a estar dando una cita bíblica porque en Éxodo fue, ¿verdad?, que se dio la orden de hacer el tabernáculo. Así que no se preocupen si no tocamos algunos versículos. Usted no se preocupe porque sí se va a cubrir, ¿verdad?, lo que Dios permita que cubramos en esta tarde. Gracias a la Iglesia Cristiana Misionera por conectarse con nosotros. Esperando en Dios, ¿verdad?, que todo sea para la edificación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar en estos momentos, ¿verdad?, para que el Señor sea el que nos dirija, que sea el Señor el que nos abra el conocimiento, ¿verdad?, que sí, abra nuestros corazones para nosotros poder entender lo que el Señor desea que nosotros aprendamos en esta preciosa noche. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos gracias, mi Dios, por el privilegio que nos da de poder estar aquí en esta noche. Una vez más, Dios mío, aprendiendo de tu palabra, Padre. Dirígenos, guíanos, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Que podamos, Señor, traer esta palabra y exhortación en esta tarde, o esta enseñanza en esta tarde, Padre, con denuedo, Dios mío, con unción de lo alto, Padre amado, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Porque todo lo que hagamos y todo lo que hacemos, Dios mío, lo hacemos para la gloria tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. En esta preciosa tarde, como le decía, vamos a estar estudiando la lección número 10. El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Amén. Ahora, cuando hablamos del tabernáculo de reunión, estamos hablando, se refiere a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colocaban alrededor de una estructura de columnas de madera y otros materiales, ¿verdad?, formaban lo que se llama la morada de Dios. O sea, el tabernáculo de la reunión que se está hablando aquí es la morada de Dios. Era un santuario. ¿Por qué se le llamaba santuario? Se le llamaba santuario porque si usted busca Éxodos 25:40, 25:8, perdón, 25:8, porque el 25:40 es algo que lo vamos a tocar más adelante. En un momentito lo vamos a estar tocando. Usted va a ver que Dios dijo que le hicieran un santuario, ¿verdad?, para que Él pudiera habitar en el medio del pueblo. Y harán un santuario. Éxodo 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, era la orden que Dios le estaba dando a Moisés para que Moisés fuera el portavoz al pueblo y le dejara saber lo que Dios estaba, ¿verdad?, ordenando que ellos hicieran, las instrucciones que ellos debían de seguir. Ahora, se le llama santuario porque el santuario lo que significa es que es un lugar santo, y esto lo que refleja es, ¿verdad?, la esencia de las características de nuestro Dios. Dios es santo, ¿verdad que sí? Santo, santo, santo es nuestro Dios. Amén. Entonces eso es, ¿verdad? Por esa razón Él me envió a que le construyeran un santuario. Éxodo 25:8. Cuando también quiero dejarles saber que es bien importante, ¿verdad?, que el santuario, aunque ya lo mencioné, este santuario fue hecho porque Dios quería habitar en medio del pueblo. Ahí volvemos nosotros, ¿verdad?, a tocar un punto que ya yo lo he tocado en varias ocasiones, acerca de que Dios quiere, relación íntima con el pueblo, con el hombre como tal. Es iniciativa de Dios de habitar
en él, quería habitar en ellos, ¿verdad? Para estar en medio de ellos. Ese es ¿verdad? Ese es el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted busca Hechos 7:44, usted se va a dar cuenta que ahí también menciona algo bien importante. Hechos 7:44. Vamos a buscarlo un momentito. Hechos 7:44, ¿verdad? Los quiero llevar a estos versículos bíblicos porque son bien, ¿verdad? Bien importantes. Hechos 7:44. Déjenme llegar ahí porque es que tengo varios, ¿verdad? Varios versículos y quiero mencionarlos. Hechos 7:44 habla de lo mismo, de que Dios quería habitar en medio del pueblo. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios. ¿Quién lo ordenó? Dios. Es importante que empecemos esta clase sabiendo y entendiendo que el tabernáculo no fue idea de Moisés. Esa casa o esa tienda que es un tabernáculo, una tienda hecha de cortinas, de madera, de bronce y de otros, ¿verdad? Y de otros materiales, fue iniciativa de Dios, ordenada por Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, no solamente el Señor le habló a Moisés de que llevara a cabo, ¿verdad?, un tabernáculo, sino que le mostró cómo lo debía de hacer. Ahora, otra de las bases bíblicas para esto, ¿verdad?, para avalar esto que estamos hablando, nos podemos ir a Éxodo 25:40. Éxodo 25:40 nos dice a nosotros, en el versículo 40 nos dice a nosotros, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, fue iniciativa de Dios de que esta tienda de reunión, que era, ¿verdad?, un rectangular completo, donde de cortinas, hecho de cortinas, como le dije anteriormente, con un montón de materiales que son bien importantes, que tal vez no lo vamos a poder cubrir todo ahora, pero le prometo a la Iglesia Cristiana Misionera que si Dios me da vida y salud, y el pastor, ¿verdad?, así lo ven bien, aunque ya yo había hablado esto con el pastor, pero él me lo había, ¿verdad?, aprobado, que podamos nosotros después estudiar el tabernáculo detenidamente, porque el tabernáculo es bien importante, porque es la manifestación más grande que podamos nosotros encontrar en la Biblia de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de su esencia, del sacrificio que él iba a venir a hacer aquí en la tierra. Esa es la manifestación más grande en el Antiguo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, más adelante. Como le decía, fue iniciativa de Dios que se construyera este tabernáculo, porque Dios quería tener relación con el hombre. El Señor quería habitar en el corazón del hombre. El Señor quería, ¿verdad?, manifestar que fuera de una manera evidente al pueblo de Israel que él deseaba de estar en medio de ellos. Amén. Entonces, por eso es que vemos, ¿verdad?, que como le dije anteriormente, que el tabernáculo es uno de los tipos más contundentes de Cristo, porque presenta la plenitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se observa en el tabernáculo. Nos revela la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Amén. Importante, le había mencionado yo ya Éxodo 25:40, ¿verdad?, que fue la orden que le dio Dios a Moisés para construir el modelo del tabernáculo como se le había mostrado. Con esto es bien importante que vuelva y se lo reitere, mis hermanos, porque cuando Dios da las instrucciones, Dios da las instrucciones precisas. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones precisas de Dios, porque si Moisés hubiera evadido o hubiera obviado alguna de las instrucciones que se le habían dado exacta, él hubiera invalidado, ¿verdad?, la esencia, lo que en sí, el valor que tenía en sí el tabernáculo. Entonces, por esa razón, él no podía violentar ninguno de esos, ¿verdad?, detalles que se habían dado. Si usted se busca Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra
de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que hay varias citas bíblicas que nos dan a nosotros, ¿verdad? De que nos dan un respaldo de que fue iniciativa de Dios, que fue Dios quien le dio las instrucciones completas y precisas a Moisés para que llevara a cabo esto. Amén. Así que, bien importante. ¿Por qué era tan importante? Porque nos revela la esencia de Jesucristo mismo. Los símbolos revelaban la esencia de Jesucristo mismo en la cruz del Calvario. Y adicional a eso, el tabernáculo era algo muy importante, porque como dice Romanos 3:23, ¿verdad? Que dice que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, era necesario que viniera un Salvador divinamente escogido. Y precisamente el tabernáculo, cuando fue erigido, a los israelitas le mostraba de que ellos no tenían el acceso directo a Dios. Pero eso es algo, ¿verdad?, que tenemos nosotros que en otra clase poder llegar a desglosarlo, porque no lo podemos todo hoy, no lo podemos explicar todo en el día de hoy. Romanos, voy a ir a Romanos 3:23 un momentito, porque aunque yo lo parafraseé, pero me gustaría hablarlo directamente, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero bien importante el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es bien importante, porque el tabernáculo era sombra de lo que Jesucristo iba a hacer con nosotros. Por eso es que la clase de hoy se titula El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Bueno, justicia quiere decir que a la persona se le da lo que merece. Hablando, ¿verdad?, cuando hablamos terrenalmente, pero cuando estamos hablando de la justicia de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios nos ve a nosotros justos, nos ve inocente, por medio de que de la redención. ¿Qué es redención? De la muerte y resurrección de Cristo, que nos redimió, pagó el precio, es lo que quiere decir redención, la paga de un precio muy alto para que usted y yo seamos libres del pecado, libres del infierno, porque cuando confesamos con nuestra boca y aceptamos a Jesucristo, somos libres de esa, ¿verdad?, de esa vida eterna, o sea, de esa muerte eterna en el infierno. Y Dios nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Bien importante. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo en su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está explicado. Usted más adelante, ¿verdad?, léalo con calma. Esto es Romanos 23, léase hasta el 26. Ahí prácticamente el usted leer Romanos 23, 3:23 al 26, usted va a poder ver que va a poder entender cuál era el propósito del tabernáculo. El propósito del tabernáculo nos hablaba de la sombra que había de venir. Jesucristo nos iba a declarar justo delante del Padre. Y qué lindo, yo no sé si usted se goza con esto, pero yo me gozo con esto, que nosotros pecamos, porque, ¿verdad?, a pesar de que somos cristianos, le fallamos a Dios en un momento dado. Pero cuando Cristo nos ve a través de la sangre de Cristo, Él nos ve justo, Él nos ve limpio, porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Así que si usted, ¿verdad?, se puede gozar con eso, pues, ¿verdad?, alégrese, porque tenemos una gran bendición. Amén. Como le dije anteriormente, si usted quiere buscar acerca de la redención, váyase a 2 de Corintios 18,
creo que para el capítulo 5, versículo 18 al 21. Ahí usted también va a encontrar acerca de la redención, pero ya yo expliqué lo que es la redención. La redención es el pago, el precio bien alto que se da, que se paga para el rescate de una persona. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él pagó nuestros pecados. Amén. Y nos dejó en libertad. Mire lo que dice Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. ¿Por qué le estoy leyendo todo esto primero, mis hermanos? Usted dirá, pero hermana, si la clase es del tabernáculo, ¿por qué usted me está leyendo todo esto? Bueno, mis hermanos, le tengo que leer todo esto porque yo quiero que usted pueda entender que cuando usted mire el tabernáculo, usted no lo vea, ¿verdad? Ay, sí, está bonito el tabernáculo. Oh, qué lindo, qué impresionante, porque es bien impresionante, ¿verdad? Lo que allí ocurría, la belleza que tenía, ¿verdad? El tabernáculo. Pero no lo puede ver solamente de esa manera, sino que en cada detalle usted entienda que Jesús estaba pensando en usted y en mí, que era la sombra de lo que había de venir, que era la sombra de lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y entonces cuando entramos a la lección, ¿verdad? Podemos entrar al capítulo 9 de Hebreos, 9:1. Él dice de la siguiente manera, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Está hablando en la lección, ¿verdad? Comienza hablando de un pacto. Este pacto que está hablando aquí es el pacto de la ley, ¿verdad? Y cuando habla de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, el culto se refiere al servicio o rendir homenaje a Dios. Cuando hablamos de culto, estamos hablando de reverencia a Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de esa homenaje, rendirle honor a Dios. Ahora, tenemos que entender que es bien importante, porque aquí lo está mencionando, porque, ¿verdad?, eso es lo que lleva el libro de Hebreo, lo que Hebreo nos quiere llevar, de que el pacto con Cristo era superior al pacto, ¿verdad?, el pacto ceremonial. Tenemos que entender que el primer pacto era un pacto ceremonial. Era un pacto que limpiaba por fuera, pero no limpiaba el corazón del hombre. Por eso es que el pacto nuevo, que es el pacto de Cristo derramado en la cruz del Calvario, de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es un pacto superior. Amén. Por eso es que dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el tabernáculo había sido, ¿verdad?, erigido en la tierra. Se le dio a Moisés las instrucciones para que lo erigiera en la tierra, donde allí se llevaban a cabo sacrificios, allí se llevaban a cabo diferentes, ¿verdad?, rituales, que todo apuntaba a nuestro Dios. Las ofrendas apuntaban a nuestro Dios. Ahora es bien importante que nosotros entendamos que el tabernáculo estaba compuesto de 3 diferentes, ¿verdad?, partes. Podemos entender que el tabernáculo se componía del atrio. El atrio lo componían todas las cortinas de lino torcido que estaban alrededor, ¿verdad que sí? Y luego el lugar santo que era donde ahí, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante, donde se encontraba el candelero, se encontraba el altar de incienso y la mesa de proposición, de los panes de la proposición. Y luego el lugar santísimo. O sea, estamos hablando de que eso era lo que componía completamente el tabernáculo. El atrio, usted lo puede buscar en Éxodo 38, 9 al 19. Y el atrio tenía una puerta. Déjame ver si yo puedo mostrarle un momentito aquí, que le podamos mostrar el tabernáculo para que ustedes lo puedan ver. El atrio se componía de todo esto que usted ve aquí que se ve en blanco. Esto blanco era lino torcido. El lino torcido que tipificaba la justicia divina. Ahora, el atrio, ¿verdad? El atrio, que es aquí adentro, todo esto aquí adentro, pero para poder entrar por esta puerta, que esta puerta estaba hecha también de lino torcido, de colores, color azul,
color rojo, color púrpura. Color rojo o carmesí tipificaba la sangre de Cristo. El color púrpura tipificaba que Cristo es de la realeza. Y el color, ya dije, rojo, azul y púrpura. El azul tipificaba que Cristo es del cielo. Había una sola puerta de acceso al tabernáculo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único, la única puerta o el único camino. No hay otro camino. Había una sola puerta en ese atrio. Amén. Entonces, cuando nosotros entrábamos, o sea, cuando el sacerdote entraba por ese atrio, se encontraba con el altar de bronce o el altar de matanza o del holocausto. El sacerdote entraba por la puerta que le indique, que es Cristo, y entraba a este lugar aquí, que ustedes ven aquí, que es el altar de bronce del holocausto, donde ahí se llevaban los sacrificios. Ahí era donde se llevaban los sacrificios. Pero luego, después del altar de bronce, tenía que entonces también, ellos tenían que lavarse. Antes de comenzar a hacer el sacrificio, se lavaban en la fuente de bronce, hecha, ¿verdad? Obviamente de bronce y de los espejos de las mujeres de Israel. Amén. Así que lo voy a dejar por el momento ahí, porque lo que le quería dar era énfasis es a que la puerta es Cristo. Tenían que entrar por esa única puerta. No había otro lugar por el que podían entrar. Y, ¿verdad? Y el proceso que ellos pasaban de matar, de lavarse los sacerdotes, ¿verdad? En la fuente o en el lavacro, hacer los sacrificios que eran presentados al Señor, ¿verdad? Por el pecado de las personas, que eso era todos los días, o también no solamente por el pecado. Aquí se hacían ofrendas de acción de gracia, muchas ofrendas que no lo podemos cubrir hoy porque es mucho material, amén. Pero más luego, como le dije, le prometo a la Iglesia Cristiana Misionera que más adelante nosotros podemos, ¿verdad? Vamos a poder llevarlo poco a poco la explicación. Muchas gracias aquí a mi asistente de la cámara que me está ayudando, ¿verdad? Con esa toma para que ustedes puedan, ¿verdad? Tener una visión de lo que es, ¿verdad? El tabernáculo como tal. No es lo mismo uno imaginarse lo que uno verlo, ¿verdad? Físicamente, tener, ¿verdad? Algo físico que usted se pueda relacionar. Ahora, luego de la fuente de bronce, entonces habría otra puerta, que era la puerta del lugar santo, que es donde está la cabañita como tal, una cabañita como tal. Eran unos cuartos, eran unas recámaras, por decirlo de esa manera. Entonces, en esa puerta también tenía, se le dice puerta, pero eran cortinas de color y de los mismos materiales que le hablé anteriormente, de lino torcido, que tipifican la justicia divina de Dios. Era azul, que significaba que Jesús es celestial, vino del cielo, autoridad divina. El púrpura tipifica realeza. El carmesí o rojo, sacrificio, redención, expiación. Y decía que la cortina del lugar santo tenía una obra de recamador. Se habla de un tejido de relieve. O sea, que era una obra maravillosa. Eso no era cualquier cosa. O sea, se había tomado el cuidado tremendo. Esto tenía una hermosura. Era de una hermosura tremenda. Entonces, dice que esa segunda puerta, la segunda puerta del tabernáculo, no la primera que le mencioné, ¿verdad? Que le dije que es la única puerta de acceso para luego entrar por el atrio, entrar por el altar de bronce y del holocausto y la fuente de bronce o el lavacro, para luego entrar al lugar santo. Pues esa otra puerta del lugar santo estaba sostenida por 5 columnas. Esas 5 columnas tipifican los 5 ministerios. Tipifica lo que dice Efesios 4:11 al 12. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los materiales de las columnas eran de madera de acacia. ¿Por qué de madera de acacia, mis hermanos? Porque la madera de acacia era una madera resistente. Y la madera de acacia representaba a la humanidad de Cristo.
estaban cubiertas de oro. ¿Por qué estaban cubiertas de oro? Porque eran símbolo de realeza y de la gloria del reino divino. Usted va a encontrar siempre eso. Si usted se aprende lo que significaba la madera de acacia, si usted se aprende lo que significaba el oro, va a ir entendiendo cada una de las piezas y de los muebles que habían en el tabernáculo. Decía que hay unos capiteles, estas 5 bases o estas 5 columnas que le mencioné, que tipifican los 5 ministerios, también tenían unos capiteles o unas tapas encima que eran de oro, cubiertas de oro, o sea, estaban enchapadas en oro, pero ya yo le dije lo que significaba. Y estaban sobre 5 bases de bronce. El bronce es el juicio del pecado, ¿verdad? Contra el pecado. Tipifica fortaleza, resistencia y sufrimiento. Amén. Ahora, vamos entonces, quería dejar eso bien claro, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender por dónde se entraba para llegar al lugar santo, ya que empieza la clase en el lugar santo. Es necesario que sepamos, porque si usted no está familiarizado con el tabernáculo, pues no va a tener una idea. Ahora, vamos a la clase, el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. O sea, después que entraban por la puerta principal, pasaban por el atrio donde estaba el altar del holocausto o de la matanza, el lavacro. Luego entonces era que ellos pasaban a el lugar santo. Voy a pedirle a mi asistente en la cámara, si me hace el favor, para que ustedes puedan ver dónde se encontraba el lugar santo, en esto que está aquí, que es la tiendita, esta tiendita que ustedes ven aquí, en ese lugar. Pero aquí era la puerta de entrada, con las 5 columnas que le dije, ¿verdad?, que tipificaban los 5 ministerios. Ya le dije de que estaban hechos cada uno porque tipifican, ¿verdad?, a Cristo. Madera de acacia, Cristo humano, cubiertos de oro, realeza y la gloria del reino divino. Los capiteles de oro, pues obviamente el oro, ¿verdad?, tipifica realeza y gloria del reino divino de Cristo. Las 5 basas de bronce estaban bajo, ¿verdad?, en las bases de esa columna eran de bronce, juicio contra el pecado, sufrimiento, fortaleza y, ¿verdad?, resistencia. Ahora, cuando usted entraba a esta parte, o sea, el sacerdote se encontraba con el candelero, un candelero, el candelero de oro que tipificaba, ¿verdad?, el candelero de oro que era de una sola pieza. Ya le dije que al ser de oro tipifica, el oro representa nuevamente, ustedes me van a oír, ¿verdad?, repitiendo lo mismo, pero es porque eso es lo que tipifica. El oro, volvemos de nuevo, era de oro porque tipifica, ¿verdad?, la realeza y gloria del reino divino. Pero es bien importante porque este candelabro o este candelero, ¿verdad?, como se le llama, que era de oro macizo, estaba labrado a martillazo. Este candelero tipificaba a Cristo mismo en su sufrimiento. Es verdad, como dice Isaías 53, que él fue que molido, más él herido fue, molido por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Y entonces eso es lo que tipifica a Cristo, que él fue el sufrimiento, él pasó el sufrimiento por cada uno de nuestros pecados. Por eso fue que fue labrado a martillo. Amén. No era como, ¿verdad?, los instrumentos que tenemos hoy en día. Este candelero también tipifica los 7 brazos, porque tenía 7 brazos. 6 es el número del hombre, más 1, la plenitud de Cristo. Son 7, la plenitud de Dios, gloria al Señor. Y lo que tipificaba era el hombre unido a Cristo. La lámpara que tenía que estar todo el tiempo encendida, el candelero, tipificaba el Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos da dirección. Amén. Así que eso es, ¿verdad?, lo que tipifica ¿verdad?, el candelero. Bien importante esto. Labrado martillazo porque tipificaba a Cristo, los sufrimientos de Cristo.
Y hay otros simbologías que no las vamos a tocar hoy porque no hay el tiempo para explicar todo eso. Las manzanas, todos los detalles tenían una simbología del nacimiento y la duración de Cristo, que iba a ser corta, ¿verdad? Aquí en la tierra, que él solamente, ¿verdad? Estuvo en la tierra 33 años. Pero no vamos a entrar en todo eso porque lo más importante, ¿verdad?, que le quiero dejar saber es que el candelero completo tipificaba, ¿verdad? Tipifica a Cristo. Tipifica a Cristo. El candelero tipifica a Cristo, donde, ¿verdad?, fue calado a martillazo, y asimismo Cristo pasó el sufrimiento de todo, ¿verdad?, lo que él llevó, como dice Isaías 53, que en él no había hermosura. También el candelero, como le dije, representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios y los 7 espíritus de Dios. Pero no vamos a entrar en todos los detalles de los 7 espíritus de Dios porque es mucha información, pero le prometo a la iglesia que lo vamos, ¿verdad?, a llevar a cabo en algún momento. Amén. Luego que usted pasaba en el mismo lugar cerca del candelero, estaba la mesa de los panes de la propiciación, que lo menciona el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. De la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro o candelero. El candelabro tenía que permanecer prendido todo el tiempo. Esa luz no se podía apagar porque eso tipificaba el Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego, la mesa y los panes de la proposición. Bien importante. Los panes y la mesa. La mesa de los panes tenía 6 panes. 12 panes, 6 a cada lado, que tipificaban las 12 tribus de Israel. Los 12 panes lo que tipificaban era la dependencia, ¿verdad?, de Israel, la dependencia de que Dios le proveyera a ellos. Amén. Perdónenme si me estoy, ¿verdad?, trabando un poquito porque es que es mucha información y quiero avanzar para poderle darle todo lo más que yo pueda, para que ustedes puedan disfrutar la clase. Esta mesa estaba hecha de madera de acacia, la humanidad de Cristo. Tenía una cobertura de oro alrededor para que los panes no se fueran a caer. Ya volvemos a lo mismo, la cubierta de oro o una corona de oro que tenía alrededor para que los panes no se cayeran, que tipifica realeza y la gloria del reino divino. Esa corona tipifica que Cristo es rey. Amén. ¿Qué pasaba con estos panes? Estos panes se debían de quedar ahí toda la semana. Los 12 panes, 6 en un lado, 6 en el otro, que tipifican las 12 tribus de Israel. Y luego, al día séptimo, en el séptimo día, ellos debían de guardar el sábado, pero en el día siguiente ellos debían de comerse el pan. Los sacerdotes se tenían que comer el pan y eso tenían que cambiar el pan. El pan se renovaba semanalmente. Amén. Como le dije, el pan tipificaba la provisión de Dios y la dependencia de Israel de Dios para que Dios le proveyera. Bien importante esto. El pan representa a Cristo, lo hablamos la semana pasada, que verdad que es Cristo la provisión de nosotros, el pan de vida, como lo fue el maná. Amén. Así que una mesa bien hermosa, bien importante esto, ¿verdad? Unos materiales muy preciosos y, ¿verdad?, una tipología bien tremenda, porque en cada vez tengo que hablarlo cerca, después que usted encontraba el candelabro o el candelero, después que usted encontraba el altar, ¿verdad?, que le dije anteriormente, o sea, la mesa de la propiciación, entonces se encontraba el altar de incienso. Luego usted se encontraba con el altar de incienso y el altar de incienso se encontraba cerca del velo o la puerta, que es la tercera puerta, para llegar al lugar santísimo. Entonces, ¿qué hacía el altar de incienso? Bueno, el altar de incienso perfumaba el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba cerca del velo, como le dije anteriormente, del lugar santísimo. Este mueble tenía anillos con 2 varas
para ser transportado. Tenía unas varas para ser transportado. Tenía una corona, igual que la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, también tenía una cornisa o una corona hecha de oro. ¿Para qué? Para que el incensario, que era todo hecho, es importante para nosotros los 4 cuernos, porque también el altar de los sacrificios también tenía 4 cuernos. Esto tipificaba la salvación para todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estaba tipificado que esto no era exclusivo de un grupo, sino que Israel había sido escogido para que Israel fuera la verdad, el modelo, ellos modelaran al mundo o a las naciones de ese tiempo, ¿verdad? Lo que era tener la relación con el Dios verdadero. Ese era el propósito. Amén. Cristo también tipifica el altar de incienso. Cristo, el intercesor poderoso. En el altar del holocausto, Cristo, como le dije anteriormente, es la salvación de nuestros pecados. En el altar de incienso, Cristo es el intercesor. Amén. Dice, ¿verdad?, que Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por cada uno de nosotros. Así que esta mesa o este altar de incienso también, ¿verdad?, consistía de la combinación de oro, de madera, ¿verdad?, y tipificaba la humanidad de Cristo y Cristo, ¿verdad?, como el Rey divino. Amén. Eso es bien importante. Ahora, en el lugar santísimo, le hablé que ya, ¿verdad?, estábamos cerca del lugar santísimo cuando hablamos del altar de incienso, porque el altar de incienso estaba precisamente, ¿verdad?, frente al velo del lugar santísimo. El lugar santísimo tenía un velo, otro tercer velo, ¿verdad?, que vendría siendo, también era de lino torcido, que tipifica la justicia divina. Entonces, habían 3 puertas. Si usted se da cuenta, ¿verdad?, podemos analizarlo y también ponerlo como simbología: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? 3 puertas. Habían 3 puertas. El velo también, ese velo también era hecho de lino torcido, vuelvo y repito. También tenía los colores, ¿verdad?, de azul, rojo y carmesí. Adiós, carmesí. Carmesí es lo mismo que rojo. Púrpura. Púrpura, que tipifica la realeza. Azul, que es celestial, Cristo celestial. Y el rojo, que tipificaba el sacrificio de Cristo. Con la diferencia que en este velo habían unos, ¿verdad?, habían unos querubines. Los querubines estaban, ¿verdad?, de obra de recamador. Era algo de relieve, un tejido precioso. ¿Por qué los querubines? Porque los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Amén. Cuando usted busca lo que tipifican los querubines, ¿verdad?, se registra que ellos son los guardianes de la gloria de Dios. Amén. Luego, ¿verdad?, ya le hablé acerca del lugar santísimo. ¿Y qué se encontraba en el lugar santísimo? Bueno, cuando usted entraba al lugar santísimo, no sé si lo van a poder apreciar, pero voy a tratar, ¿verdad?, de que lo puedan apreciar. Se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto estaba hecha de los mismos materiales. Madera, la parte de abajo, que era una caja, era una cajita. Esa cajita estaba hecha de madera, cubierta de oro, que tipifica lo mismo, ¿verdad? Tipifica la madera de acacia, tipifica a Cristo. Y arriba tenía una tapa de oro macizo, con 2 querubines que se tocaban las alas, que era donde el sacerdote depositaba la sangre de la expiación una vez al año. Entonces, esos de oro macizo, pero dentro de la cajita se encontraba una urna, ¿verdad? No lo voy a enseñar, pero aquí dentro está la urna, está la urnita donde se podía, déjeme ver si lo puedo sacar. Ajá, lo saqué. Una urna donde se encontraba el maná, ¿verdad? Un gomer de maná. Se encontraban los 10 mandamientos y se encontraba la vara de Aarón que rebeldeció. Amén. Pero esto era bien importante porque aquí era
donde el sacerdote entraba una vez al año a traer la expiación, el sacrificio, la sangre de la expiación del pecado del pueblo. Solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar. Amén. Entonces, la caja, como le dije anteriormente, el arca era de madera de acacia, ¿verdad? Ahí da la anchura y da todas las medidas, pero yo no voy a entrar en eso. Con una cornisa de oro alrededor, también tenía, ¿verdad? La misma, el arca tenía también una cornisa de oro para que nada de lo que estaba, la tapa se fuera a deslizar o a caer, como le dije anteriormente. Tenía también, no sé si van a poder apreciar, pero ustedes pueden apreciar que tenía también como unos, no sé cómo llamarle a estos palitos, una agarradera para ellos poderlos transportar. Y tenía que permanecer así, porque en cualquier momento ellos tenían que, ¿verdad?, de desplazarse a otro lugar. Amén. Y había una forma de mover cada mueble, pero no vamos a entrar a eso. No vamos a entrar en eso. Entonces, el propiciatorio era de oro macizo, que es esto que está aquí, con los dos ángeles querubines encima, donde ahí era donde derramaba la sangre una vez al año el sacerdote, y ahí, ¿verdad?, descendía la gloria del Señor. Amén. Así que, bien importante, nuevamente, el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. O sea, la base, la cajita como tal, vamos a llamarle la cajita. Pero era hecha de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. De nuevo, tipifica a Cristo, tipifica, ¿verdad?, su humanidad también, su divinidad. Y luego podemos nosotros entonces hablar del propiciatorio. Nuevamente estoy haciendo un recuento que hablaba, ¿verdad?, de a donde Dios descendía, y cuando el sacerdote echaba o vertía la sangre en el propiciatorio, ahí descendía la gloria de Dios y consumía esa sangre, dando a entender, ¿verdad?, de que había sido agradable el sacrificio al Señor. Perdonen que fui bastante rápido, pero tenía que hacerlo de esa manera, ¿verdad?, para poder cubrir bastante y poderle explicar bastante, ¿verdad?, de lo de la clase como tal. Amén. Entonces estábamos en el versículo número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Eso fue lo que le acabé de explicar. Detrás del lugar santísimo se encontraba, también había un incensario. No me acuerdo con certeza, pero se dice que en el pueblo de Israel para ese entonces habían de 150, 250 incensarios, porque el incensario en sí era movible, porque era como una urnita pequeña completamente en oro. Amén. Entonces también en el lugar santísimo, cerca del arca, había un incensario. Esto es bien importante porque, como les dije anteriormente, el incensario lo que habla es del poder de la oración, del olor fragante delante del Señor. Entonces, eso es bien importante. ¿Y por qué se llevaría el olor fragante a ese lugar? Bueno, mis hermanos, tenía que haber un olor fragante, porque acuérdense en que habían aquí en el tabernáculo, era donde se hacían los sacrificios. El olor ahí en ese lugar no era un olor agradable, porque era un olor a sangre. Amén. De esa manera, pues, ¿verdad?, era un olor agradable, porque se le había dado instrucciones que el incienso que llevaban estos incensarios era un incienso que fue, ¿verdad?, también dado por Dios. Las instrucciones, los materiales, las esencias que ellos tenían que utilizar, también fueron dadas por Dios. No podían utilizar cualquier tipo de ¿verdad?, de esencia para el incensario. Amén. Eso también es muy importante. O sea, cuando hablamos entonces, vamos a hacer un recuento, cuando hablamos del candelabro, tipificaba a Cristo,
¿verdad? Que el candelabro fue hecho a martillazo, completamente hecho en oro. La unidad del hombre con Dios, porque, ¿verdad? El número 6 tipifica al hombre y el 7 es plenitud de Dios. Amén. Tipifica al Espíritu Santo porque es la luz que había todo el tiempo encendida en el lugar santo. Cuando vamos a la mesa de los panes de la propiciación, hablamos también que tipifica a Cristo por los, ¿verdad? Por los materiales que le hablé anteriormente, pero tipificaba la dependencia del pueblo de Dios, ¿verdad? En Dios proveerle los panes, las 12 tribus de Israel. Los panes eran sin levadura, no podían tener levadura. Amén. La mesa, luego le hablé entonces del incensario, que, ¿verdad? Hablamos que también tipifica a Cristo, el poder de la oración, ¿verdad? Cristo que intercede por nosotros, Cristo como rey al tener una cornisa o corona de oro, y eso era todo, tipificaba a Cristo. El 4 decía, déjenme leer el 4, pero de todas maneras ya habíamos hablado un poco acerca del 4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, ya yo le hablé acerca de esto, cubierta de oro por todas partes, que contenía el maná, la vara de Aarón, que rebeldeció, y las tablas del pacto. Ya yo le hablé esa parte, que fue lo que le mostré hace unos minutos atrás. Y sobre ella los querubines de gloria, lo que le mostré hace un tiempito atrás, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿verdad? Está hablando del que cubrían el propiciatorio. Fue lo que le enseñé. El propiciatorio era lo de oro macizo, los 2 querubines de oro macizo. Vuelvo y reitero, los 2 querubines, porque los querubines son los guardianes de la gloria del Señor. El 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. O sea, los sacerdotes, eso se lo expliqué al principio, los sacerdotes tenían que entrar por la primera puerta para entrar al santuario diariamente, o sea, al lugar santo, porque al lugar santísimo solamente se entraba una vez al año. ¿Por qué los sacerdotes tenían que entrar todos los días al santuario? Bueno, porque todos los días ese incensario tenía que permanecer encendido, rindiéndosele al Señor la alabanza, la gloria y homenaje a Dios. Lo otro es que, como le expliqué, el candelabro o el candelero tenía que estar encendido todo el tiempo. O sea, tenían que ellos darle unos cuidados especiales, había que limpiarlo, había, ¿verdad?, que tener cuidado, sumo cuidado para que el fuego siempre estuviera alumbrando. Amén. Luego, el 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ya yo le expliqué eso anteriormente también. Una vez al año, entonces entraba no el sacerdote, el sumo sacerdote, que era Aarón, entraba entonces una vez al año por la expiación de los pecados del pueblo completo. Se hacía una santa convocación y era algo espectacular, donde todo el pueblo se limpiaba y purificaba para esperar este día santo. Amén. Y el mismo sacerdote tenía que llevar a cabo un ritual de limpieza, donde ellos, ¿verdad?, tenían que estar completamente seguros que cuando fuera la presencia de Dios, él no cayera muerto en el lugar santísimo. Amén. Entonces, cuando él depositaba la sangre en lo que le mostré, ¿verdad?, de oro macizo, los querubines de oro macizo, en la tapa del propiciatorio, donde Dios era propicio, donde Dios allí tenía misericordia del pueblo, donde Dios allí se manifestaba en esa, ¿verdad?, en esa chequina, y consumía la sangre. Eso era una alegría y un gozo para el pueblo, porque quería decir que Dios había aceptado el sacrificio ¿verdad?, del pueblo. O sea, que el pueblo se había limpiado y se había purificado. Pero es bien importante entender esto, que todo esto era ceremonial, vuelvo y reitero, porque tipificaba a Cristo, que ya no tenemos que hacer esto. Ya Cristo vive en nuestro corazón.
Cristo ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Dice la palabra que el sacrificio no quiero. Cristo quiere obediencia, que nosotros le sirvamos obedientemente. Pero, ¿verdad? Como Dios ha trabajado con los hombres en dispensaciones, en cada periodo Dios ha dado un vislumbre de, ¿verdad?, de ese Salvador divino que había de venir. Amén. Así que la sangre que se depositaba ahí tipificaba la sangre que iba a ser derramada, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Ahora tenemos la libertad de que ya Cristo hizo el sacrificio perfecto y ya nosotros no tenemos, ¿verdad?, que hacer sacrificio. Importante, bien importante, cuando entraban, ¿verdad?, por el atrio, podían la gente llegar hasta el atrio y los sacerdotes eran los encargados de hacer ¿verdad?, todos los rituales, porque ellos llevaban sus animalitos a ese lugar. Pero cuando nosotros vemos, los que entraban al lugar santo eran solamente los sacerdotes. Al lugar santísimo solamente era permisible llegar el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió, que Él es nuestro sumo sacerdote, dice que el velo del templo se rasgó, lo que nos dio a nosotros el acceso total, la libertad total para nosotros entrar directamente, ¿verdad?, a Cristo. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se regocija en esto, pero yo me regocijo en saber, ¿verdad?, de que Cristo ya había, ¿verdad?, ya Dios había tenido un plan para la redención suya y la redención nuestra. Y lo fue mostrando paulatinamente a través de los símbolos. Gloria al Señor. El versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está hablando lo que le expliqué ahora mismo, ¿verdad?, de lo que se había manifestado anteriormente, pero se reveló en el Nuevo Testamento con la aparición de Cristo, con el nacimiento y muerte de Jesucristo. Mire, hermano, el tabernáculo es muy extenso y es muy, ¿verdad?, para nosotros poderlo explicar. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo de explicárselo resumido, pero hay muchas de las cosas que no las hemos podido tocar, pero que en un momento dado las vamos a poder tocar. Cuando usted miraba de la manera en que estaba colocado cada uno de los muebles en el lugar, ¿verdad?, por llamarle de esa manera, los muebles en el tabernáculo estaban puestos en una forma de cruz, en forma de cruz. Entonces tipificaba la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos hablaba de todo eso. O sea, fue unos detalles bien precisos que todo hablaba de Cristo. Inclusive, aún la tribu que estaba al frente de la puerta principal era la tribu de Judá, dando a entender que de ahí venía el Salvador divino. Y una inmensidad de detalles, hermanos, que no, como le dije, no los podemos cubrir en una hora y pico de clase, pero que en otro momento sí lo vamos a poder cubrir y lo vamos a cubrir poco a poco, paso a paso, y usted se va a enamorar del tabernáculo como yo me he enamorado del tabernáculo. Es algo tremendo. Gloria al Señor. El 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Estaba hablando del culto que se practicaba anteriormente. Eso también ya se lo mencioné. Era un culto ceremonial. Eran ceremonias. Oblución, que quería decir que se tenían que lavar, bañarse, limpiarse. El sacerdote precisamente cuando pasaba para hacer los sacrificios tenía que lavarse las manos, los pies, ¿verdad? Para que estuviera digno y limpio delante de la presencia del Señor. Pero el corazón y la conciencia de ellos no fue transformada, porque solamente lo que transforma es la sangre del Cordero de Dios. O sea, por medio de Jesucristo es que el hombre puede ser transformado. Ellos solamente seguían unos rituales, si ustedes se acuerdan, por eso era que el Señor le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque llevaban lo ceremonial al pie de la letra. Pero cuando se venía lo del corazón, sus corazones estaban podridos. Amén. Así que por eso es que el sacrificio de Cristo es superior a lo que se mostraba y lo que se hacía en el
tabernáculo, pero automáticamente, ¿verdad? Ya Cristo, ya salimos de la ley e entramos nosotros a lo que es la gracia. No hay por qué nosotros llevar a cabo sacrificios de animales. Hay todavía religiones que lo practican, pero el sacrificio ya fue hecho de una vez y por todas. No tenemos que hacer sacrificio, solamente obedecer a Cristo. Cristo va a habitar en medio nuestro, porque por eso fue que mandó a que se construyera un tabernáculo, porque Él quería habitar en medio de su pueblo. Amén. El 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que le estaba explicando ahora mismo. En ese tiempo no podemos entrar en las ofrendas. Las ofrendas tipificaban a Cristo. El cordero tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha. El sacerdote ponía, ¿verdad? Le ayudaba a la persona que traía la ofrenda para sacrificar, le ponía la mano encima porque estaba, ¿verdad?, transfiriendo su pecado a esa ofrenda que llevaba. El sacerdote entonces procedía a sacrificarlo, ¿verdad?, en el holocausto o en el altar del holocausto, altar de matanza. Y luego, pues eso lo que quería decir era que sus pecados eran cubiertos. Pero cuando Cristo vino por medio de ese sacrificio, Cristo no vino a cubrir el pecado. Cristo vino a erradicar el pecado a todo aquel que le confiese como su, ¿verdad?, único Salvador exclusivo. Esa era la diferencia. Pero por eso era que esos sacrificios eran prototipos y símbolos de Cristo. Amén. Pero el 11... Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿ves? Prácticamente el 11 y el 12, eso explica exactamente qué era el tabernáculo y cuál era el propósito del tabernáculo. Si usted se lee el 11 y el 12, ahí le da específicamente cuál fue el propósito del tabernáculo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se goza, obteniendo él eterna redención. Aquí en ¿verdad?, en el tabernáculo era algo provisional. Ellos tenían que todos los días llevar, ¿verdad?, ofrendas al altar del holocausto para cubrir sus pecados, excepto el que era, ¿verdad?, el nacional, que era el día de la expiación. Pero todos los días tenía que haber fuego quemando, o sea, un cordero, un becerro quemado, una ofrenda en el altar del holocausto. Pero cuando Cristo vino para cubrir el pecado, solamente cubría el pecado de ellos. Pero cuando vino Cristo entonces, ¿verdad?, nos dio la redención eterna. Quiere decir que nos redimió, que nos limpió, que nos hizo justo, que nos justificó. ¿Quiere decir esto que nosotros somos perfectos? No somos perfectos. Lo que quiere decir es que cuando Dios nos ve, el Padre, por medio de Cristo, nos justifica, nos ve a través de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos lava y erradica todo pecado, siempre y cuando que nosotros reconozcamos el pecado y le pidamos perdón al Señor. Pensé que iba a tener un poco más de tiempo para hablar un poco acerca, ¿verdad?, de todas las telas y las coberturas que habían encima de la tienda del lugar santo y el lugar santísimo, pero no lo pudimos, ¿verdad?, cubrir. Pero bueno, no obstante, en otro momento lo haremos. Pero le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Creo que a pesar de que tuve que correr un poquito para poder cubrir todo, ya que no quiero ser tampoco tan extensa, ¿verdad?, porque entiendo de que los hermanos pues están en su hogar y a veces pues estamos, ¿verdad?, no es la misma concentración que cuando uno está, ¿verdad?, en la casa del Señor. Entonces no lo quiero hacer tan extenso.
por el beneficio de ustedes y por el beneficio mío también, siendo sincera, ¿verdad? Ya que también uno, pues, la garganta también, ¿verdad? Se le afecta un poquito a uno, pero no obstante, hemos visto, ¿verdad? La tipología del candelabro o el candelero. Hecho completamente a martillazo, hecho en oro, completamente, tipifica a Cristo, el Espíritu Santo, la unidad de Cristo con nosotros como hombres. Vimos entonces la mesa de los panes, donde vemos la provisión de Dios, vemos a Cristo como Cristo Rey, vemos a Cristo, ¿verdad? Como el proveedor, también ya lo dije anteriormente, vemos a Cristo en su humanidad, ¿verdad? Por la madera de acacia. Vimos entonces el incensario, cubierto también de oro, hecho de madera. La cornisa tipifica, ¿verdad? La corona de Cristo, el incensario, las oraciones, el poder de la intercesión, el poder, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo como intercesor nuestro, como dice la palabra, que Él intercede por cada uno de nosotros. Y vimos, por último, el arca del pacto, donde le dije, ¿verdad?, que está compuesto de dos diferentes, ¿verdad?, dos diferentes utensilios, por decirlo de esa manera, ya que se convierte en una caja que es el arca como tal, donde en ese arca está el maná, donde se encontraba el maná, se encontraban los 10 mandamientos y la vara de Aarón que rebeldeció, y luego la tapa de oro macizo con los 2 querubines que tipificaban el propiciatorio, donde, ¿verdad?, ahí se derramaba la sangre una vez al año, ¿verdad?, tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el tipo, ¿verdad?, del sacrificio aceptable. Dios les bendiga en esta tarde. Un placer, ¿verdad?, haber podido estar con ustedes en esta tarde. Saluda a nuestra hermana Gloria Flores. La hermana Gloria Flores también peticiona oración por su hija Glorimar por salud. Seguir orando por la hermana Juanita, que es la mamá de nuestra hermana Isa. Orar por la familia de quien en vida fue Pedro, nuestro amigo Pedro, por fortaleza a su familia. Y nuestros pastores que están, ¿verdad?, conectados, saludan a la congregación y también a la maestra. Amén. Así que Dios les bendiga. Recibo los saludos. Vamos a orar, ¿verdad?, por estas familias que tienen necesidad de la oración. Y vamos a seguir orando unos por los otros. Verdaderamente, mis amados hermanos, estamos pasando tiempos bien difíciles. Necesitamos seguir orando unos por los otros. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, mi Dios, por el privilegio que tú nos has dado de poder llevar esta clase, Padre amado, Señor, y que nos ha permitido y nos ha dado la fortaleza, Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron. Te damos gracias por nuestra hermana Gloria. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que ya tú estás obrando en nuestra hermana Gloricel, Padre amado. Señor, que tú pones tu mano sanadora sobre su cuerpo, Dios mío, sobre nuestra hermana Juanita, Señor, allí en Puerto Rico, porque para ti no hay distancia, para ti no hay barrera, Dios mío. Señor, también te pedimos, Padre amado, que tú le des fortaleza a nuestra hermana Isa, para que nuestra hermana Isa pueda, Señor, también, mi Dios, ¿verdad?, poder tener las fuerzas para cuidar a su mamá, Padre Santo. También, Señor, te pedimos en esta hora, mi Dios, por la familia de nuestro amigo Pedro, Señor Ortiz, ¿verdad?, que pasó a morar a la eternidad, Dios mío, pero que tú tengas misericordia de su familia, que tú impartas fortaleza, Dios mío, que tú pases el bálsamo, Señor, Padre amado, y trayendo paz, Señor, consuelo a sus vidas, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que si 2 o 3 nos unimos en tu nombre y pedimos con fe, tú contestas, Señor, porque tú inclinas el oído al clamor de tu pueblo. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y un abrazo a la distancia.